Hola chicos de segundo ciclo superior, espero que estén muy bien. Quería que viéramos un poquito el apunte de la lámina que tenemos que hacer ahora, que es bueno, la parte del cardan, o como le decimos acá en este apunte, Universal Coupling. Tenemos, por un lado, vistas fundamentales del conjunto con un corte parcial en la vista anterior, y después tenemos el plano de armado o isométrica en explotada. Con respecto a este apunte, bueno, como verán es un poco viejo, así que vamos a pegarle una revisada. Por ejemplo, acá fíjense que este taper pin tiene de un lado un diámetro de 5 y el otro un diámetro de 6, o sea que es medio cónico. Este sería el collar, ¿sí? Asumimos que el diámetro de este chiquito es de 5. Después, esto que sería el pin, que es el perno. Bueno, tenemos un agujero ahí para que pase el taper pin y cuando esté vinculado con el collar. Fíjense que acá dice 185. Si se fijan bien, esta medida no es la medida total, sino a partir de acá, de donde sale, de esta parte sería. O sea que para obtener la medida total tienen que sumar 185 más estos 10. Después tenemos esta pieza que es el fork. Fíjense acá que tenemos una tangencia como lo vimos en clase. De acá a acá es recto, o sea estaría paralelo a uno de los ejes isométricos. Para construir esta parte, principalmente en isométrica, tienen que tener en cuenta el eje o los ejes de un lado y del otro. Bueno, realizan primero este círculo y después este semicírculo y después realizan la tangencia a partir de este punto vinculando con ese semicírculo. Fíjense que no es hasta el eje acá o acá en este punto, es tangente, que bueno, eso lo van a ver bien o se aprecia mejor en las vistas. Y este center block, si se fijan, se ve un poco raro porque si bien está en isométrico, está a 90 grados de cómo lo tenemos que dibujar. Esta parte pareciera que está abajo, pero en realidad está en el medio. Exactamente en el medio. Y la distancia entre los ejes es de 38 milímetros. Bueno, esto sería lo que es un cardan o la parte de un cardan. Muchos llaman cardan a esta parte solamente. Otros le dicen junta universal o cruceta. Y bueno, otros a todo este conjunto le llaman cardan o transmisión por cardan. Pero bueno, cada cosa tiene su nombre. Para no confundirnos, vamos a llamarle junta universal o como el apunte lo tiene, universal coupling o cruceta. Bueno, acá tienen un pequeño ejemplo. Tenemos el diferencial, después tenemos el cardan, árbol de transmisión, otra vez un cardan y la caja de cambios. Este tipo de elementos de transmisión dinámicos sirven para transmitir, valga la redundancia, movimientos entre ejes que no están alineados. Si se fijan acá, acá se aprecia bastante bien. Esto ya lo vimos en clase, pero no está de más. Es la norma IRA 4524, que bueno, tiene varias de las definiciones que venimos usando en estos últimos trabajos.
Por ejemplo, dibujo de conjunto. Esto ya lo tienen en sus cuadernitos, pero bueno, se los leo como repaso. Representarán el producto completo, el conjunto de una unidad mayor del mismo o el conjunto de unidades o grupos menores. Pero en todos los casos se representarán dos o más piezas montadas entre sí. Los mismos se realizarán de acuerdo con la norma IRAM 4501, debiendo contener indicaciones y acotaciones necesarias para realizar el montaje de sus componentes y se asignará la identidad, la cantidad y el número de plano de cada una de las piezas. Bueno, la cantidad puede ir en la tablita, ¿sí? En la tablita de despiece. Por ejemplo, acá tenemos una donde bueno, va a figurar la identidad y la cantidad, y sobre el dibujo indicamos la identidad, o sea, el número de pieza. Como verán, este es un ejemplito de lo que tenemos que hacer en este trabajo. A partir del eje horizontal hacia arriba es un corte y hacia abajo es una vista. E indicamos los números y también vamos a tener que acotar en nuestro caso. Bueno, y acá tenemos el conjunto en este 3D para que veamos un poquito cómo se vinculan las piezas. Lo que tenemos que hacer es vista anterior, que sería así, vista superior y la vista lateral izquierda. Como verán, tiene esta ranura, que bueno, ya lo vimos en clase. A partir del eje hasta este borde tenemos una distancia de 30 y de acá a acá mide 12. La escala va a convenir que la hagamos en 1 en 2. Esta es la pieza que generaba un poquito de dudas. Si se fijan, a ver, voy a tratar de aislarla un poquito. Si se fijan, y como vimos en clase, son como dos cilindros que están unidos o vinculados en el medio, que bueno, permite el movimiento entre un eje y el otro. Sería esta pieza, que es el center block, que sería la parte central de la cruceta. Ahí. Después tenemos lo que es isométrica no explotada o plano de armado. Hay piezas que se multiplican por 2 para poder formar la junta universal completa. Que bueno, este fork estaría así de esta forma, pero de este lado estaría a 90 grados. Después, lo mismo pasa con el pin. Acá tenemos uno, acá tenemos el otro. Y así con el resto de las piezas. La escala también conviene que sea 1 en 2. Fíjense que hay cosas con las que tenemos que estar atentos. Por ejemplo, el tema de tipos y espesores de líneas. Si bien, bueno, los bordes y eso lo pueden hacer con tinta, si quieren pueden hacer las líneas auxiliares de cota con 3H. Rayados con 0,1 quedaría bien. Pero, por ejemplo, especialmente cuando tenemos el corte o el corte parcial, hay líneas que se ven como llenas y otras que se van a ver como punteadas. Sea que estemos representando el corte o la vista. Bueno, para que tengamos una mejor idea de cómo se va a ver en el corte, vamos a plantear el planito, que no es ni más ni menos que el plano de corte, que pasa en sentido longitudinal. Pasa exactamente por el medio, ¿sí? Y corta todas las piezas en ese sentido.
¿Cómo se vería pieza por pieza? Bueno, acá yo les armé un pequeño modelito. Ahí, ¿vieron? Este sería el fork. Este también es el fork, pero a 90 grados, el que está del otro lado. Y esta sería la parte del medio. Vieron que tenemos esos dos especies de cilindros unidos. Bueno, sería esto. Este sería el collar. Bueno, y acá no lo quise poner porque por ahí se hacía muy engorroso. Acá en el medio iría el perno. Y acá en este agujero va el otro perno. Que bueno, ustedes lo harán en la vista. ¿Sí? Acá en la vista iría la mitad de la cabeza del perno. O el collar, depende de de la orientación que le den. Bueno, esto que se ve acá es la ranurita, que es pasante. Y esa misma ranura está en la otra pieza, en el otro fork. Se vería de frente. Bueno, yo hablé con muchos, o con varios, de cómo se vería esta pieza en la vista. Bueno, del eje longitudinal para abajo se vería mayormente con línea punteada, porque tenemos aristas no visibles. Bueno, del eje para acá, esta se ve llena. Esta se vería punteada, esta punteada, y acá este pedacito se vería lleno. ¿Qué pasa del eje longitudinal para arriba? Bueno, tenemos el corte. Esta parte y esta parte, fíjense que obviamente pertenece a la misma pieza, y el rayado sería el mismo para todo este sector de la mitad para arriba. Acá tenemos la mitad del collar, que también irían con este pedazo y este pedazo irían con el mismo rayado. Y bueno, se vería también el círculo del agujero. ¿Qué es lo que va rayado? Bueno, todo lo que toca el plano de corte. Todo eso iría... Ah, no, esta parte de abajo no. Y bueno, tengan en cuenta el eje. Del eje longitudinal para arriba, todas estas partes que están coloreadas irían rayadas. Acá, si queremos, podemos plantear un poquito. Este sería el plano de corte. Y eso es lo que se ve rayado. El perno, como nos dice la norma IRAM, creo que es la 4507, acá dice que no se cortarán los ejes o árboles en sentido longitudinal. Como se ve en la figura 21A, que la tenemos acá, se marca el eje, pero no se corta, o sea, no se indica con rayado. Cuando cortamos acá en el medio, el perno que va acá, ahí sí se indica con rayado. Bueno, va a ser de la mitad para arriba. Bueno, acá estaría casi todo. Acuérdense que, por lo menos en esta imagen, o en este modelo, estaría faltando el perno longitudinal acá, y el que va a 90 grados en ese agujero. Pero bueno, este sería un fork. Este sería el otro fork. Y esta es la pieza del medio, que es el center block, que se vería de esa forma en el corte. Acuérdense, otra vez, que en la vista anterior se vería como corte a partir del eje longitudinal para arriba. Después tenemos vista.
para abajo.